Guido Gómez Mazara, dirigente político, vamos a dejarlo de ese tamaño, es nuestro invitado de esta hora, no para una entrevista, sino para una conversación, porque entre viejos amigos, ¿qué te voy a preguntar yo a ti? Vamos a discurrir, vamos a hablar. Primero, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, voy a dejar los puntos que te irritan para el final, pero... Yo tengo puntos que me irritan. ¿Cómo que no? A ti no hay que mencionar tu nombre y por ahí arrancamos. Lo voy a dejar para el final. Vamos a ver, a propósito del Tribunal Superior Electoral, no te voy a preguntar de esa sentencia, sino que tú tenías algunas instancias, algunos fallos pendientes. ¿En qué están las objeciones que tú estás haciendo? Ok. Repitiendo las gracias por la invitación, nosotros estamos técnicamente, como se llama en el lenguaje jurídico, en estado de fallo. Los próximos días el Tribunal Superior Electoral va a hacer una interpretación de una litigación que está pendiente ahí y que nosotros esperamos, una vez más, que el derecho se imponga sobre la política. Porque fíjate lo que pasa. En la discusión institucional que hay en el país, yo siento que los partidos políticos que fueron creados a imagen y semejanza de sus grandes caudillos, esa es la verdad, no han entendido su cuerpo directivo que la sociedad dominicana de hoy en día no se parece al país de los años 70 y 80 y que existe todo un régimen, un ordenamiento de carácter legal que hay que respetar. Por ejemplo, en la reforma del 2010 a la gente se le olvidó de que los partidos políticos en el artículo 216 fueron constitucionalizados, es decir, las reglas de comportamiento de los partidos políticos tienen que ser la Constitución de la República. Y que existen dos disposiciones importantísimas, la 1519 y la 3318, que fue parte de un consenso entre los partidos políticos, sociedad civil, tendente a establecer una ruta en la conducta interna de las organizaciones. Y hay mucha gente que no ha hecho la transición entre el modelo autoritario y el régimen institucional que hay que cumplir. Por eso hay inclusive reacciones no del todo racionales cuando el Tribunal Superior Electoral, otra instancia, dicta decisiones que obligan a la gente a cumplir con la ley. Tu alegato es que es ilegítimo el periodo de la dirección PRDista. Tanto de Miguel como de los demás. Correctamente. Y el fundamento mío es que la modificación estatutaria tendente a autoelegirse presidente del partido no solo viola la ley, sino que rompe con la tradición partidaria de 40 años, donde el mecanismo de elección de las autoridades partidarias ha sido que toda persona registrada en el padrón vote. Y el compañero Vargas Maldonado pretendió transformar el método democrático por un método de convención de delegados. O sea, en el siglo XXI eso técnicamente es imposible bajo la cobertura de que la ley 3318 sobre partidos y organizaciones políticas obliga al establecimiento de un estatuto, una formalidad legal. Sí, pero las formalidades legales no se pueden hacer al margen de la ley. Sí, pero Vargas Maldonado, es lo que he leído, volvió sobre sus pasos y la Junta Central Electoral, al parecer, con su presencia, con su supervisión, legitimó el proceso nuevo. No, eso es un golpe mediático. Y en los tribunales no son los medios de comunicación, es la ley. Nosotros depositamos la documentación en esa dirección. ¿Por qué? Porque de conformidad con la ley 1519, yo pienso que es importante que hagamos este ejercicio de conversación racional, inteligente, para que la gente sepa, porque en definitiva son valores democráticos los que se están discutiendo. Establece la ley 1519 en su artículo 18, capítulo 16, lo siguiente: conforme lo establece la ley que rige la materia, la responsabilidad de organizar, administrar, supervisar y arbitrar conjuntamente con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos el proceso interno para la escogencia de candidatos a cargo de elección popular, las elecciones primarias o convenciones que celebren los partidos para elegir sus candidatos y o nombrar sus candidatos a cargos electivos, procurando en todo momento que éstas sean efectuadas con estricto apego a lo que la ley dispone. ¿Qué dice la ley? Que los partidos ya no están en facultad de organizar los procesos internos, sino es que la Junta Central Electoral los convoque de forma subsidiaria. Pero que algo más, si tú lees la sentencia en la que se fundamenta el Tribunal Superior Electoral para la decisión que el país conoce hoy perfectamente, es una sentencia muy fresca. Y le invito a que la gente la lea, inclusive por un problema de cultura jurídica. Es la siguiente sentencia, mírenla, reciente, la sentencia 0214 del 19, de hace 2 semanas, que fue, repito, el fundamento que utilizó el Tribunal Superior Electoral. Dice lo siguiente: a que con este artículo de la citada ley, porque se modificó el artículo 45,
se cercena la democracia interna de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, ya que si se le otorga la exclusividad a los comités central, comisión política o su equivalente, están impidiendo que la democracia interna se materialice, pues esta decisión le impide la participación en las decisiones importantes a la membresía de los partidos políticos. ¿Qué ha dicho por vía de sentencia el Tribunal Constitucional? Miren, señores, es verdad que los estatutos de facultad de la autoridad partidaria, pero cuando los estatutos conculcan derechos fundamentales, evidentemente se tornan ilegales. ¿Por qué? Porque la ley 3318, y yo estoy haciendo sobre todo las cosas la de abogado, porque es importante que la gente sepa que una cosa es la discusión producto de la pasión partidaria y otra es la reflexión institucional. ¿Qué dice la ley 3318? Mire, dice lo siguiente, que es la ley de partidos y agrupaciones políticas, reciente, fresca, dice lo siguiente. Su artículo 27, 4. El procedimiento para la renovación de los órganos directivos y la escogencia de sus dirigentes a partir de la votación periódica de los miembros de la organización política, auspiciando una amplia participación de la base del partido. ¿Qué decimos nosotros? Que cuando tú generas un mecanismo de convención de delegados, tú violas el artículo 27, su capítulo 4, y el 28 dice lo siguiente. Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos renovarán periódicamente y mediante mecanismos democráticos los puestos de dirección de sus órganos internos de conformidad con los periodos que fijen sus estatutos, sin que en ningún caso la duración de estos periodos exceda el tiempo de mandato consagrado constitucionalmente. ¿Cuál es la esencia de la discusión nosotros? Bueno, que el compañero Vargas Maldonado tiene más de 4 años dirigiendo el partido y que evidentemente la ley lo obliga a que sea un procedimiento abierto, democrático, participativo. Y a eso es lo que estamos discutiendo. Mira, la gente podía pensar que hay una carga de carácter personal en este tipo de procesos. Y yo quiero ser reiterativo. Miren, la sociedad dominicana necesita que los mecanismos institucionales sirvan de contrapeso a la tradición autoritaria que se expresa en los partidos políticos, pero en todos los sectores de la vida nacional. Hay como una raíz autoritaria entre nosotros. Y tú ves, en el día a día del análisis de cosas importantes, tú dices, ven acá, ¿cómo es posible que en este país hace 4 años hubo un político que dijo que había que redondear la votación para garantizarle a su partido, tú recuerdas perfectamente, una cuota, y que por vía de consecuencia esa cuota le garantizara recursos? Bueno, no, la ley es la ley. Yo recuerdo a la principal autoridad de la Suprema Corte de Justicia decir en un proceso, mire, usted es responsable de esta acusación, pero pídale disculpas públicamente para resolver este problema. ¿Tú recuerdas otro caso? Yo lo recuerdo. Es decir, yo te he dejado expresarte legalmente. Claro. Ahí está tu razonamiento. Tú dices que está en estado de fallo este último recurso. Personalmente reconozco tu persistencia. Vamos a decir, el Sísifo Guido. Va y viene, va y viene. Un periódico contabilizó 14 o 16 fallos adversos de tu ida y venida al Tribunal Superior Electoral. Tú vas a coger, como creo que debe ser, este último fallo, lo dejará de ese tamaño, te reconciliará con tu partido. ¿Cuál es tu ánimo actual? Vamos de atrás adelante. Yo no me estoy peleando con mi partido. Yo tengo una discrepancia institucional con quien mal ha administrado la gestión institucional. Con Miguel Vargas. Y el día... Por eso que dicen que desde que te mencionan el nombre de Miguel... No, hombre... Sí, esa es la percepción. Te digo en el fondo. Dime. Tener a Miguel de Control es muy divertido porque él es muy errático. De verdad, te lo digo honestamente. Entonces, la verdad de esto, en esta discusión, al margen de las personalidades, tú tienes que reconocer que el PRD ha hecho 80 años de vida institucional en el país. Y que cuando la discusión se ha traducido en votos, el sector que se fue del partido demostró electoralmente que tiene un mayor nivel de legitimidad. Ahora, en esta parte de la observación de los aspectos que no se ven de la discusión política, estoy evocando la frase de Martí reproducida por Bosch, de que en política había cosas que no sabían que eran mucho más importantes que las que se veían. Yo quiero decir lo siguiente. Tú reconoces que la raíz de la construcción de las altas cortes tuvo un altísimo componente de cuotas de reparto político. Eso es así. Y eso ha dañado el funcionamiento de la institucionalidad democrática. Y yo solo como recordatorio debo decir lo siguiente. Ese tribunal, el anterior, que nos dio tantas sentencias desfavorables, a mí y a otros sectores de la vida nacional, porque esto no es personal, es el mismo tribunal que después de su función, esos miembros fueron, uno designado embajador en Israel, es mentira mío, es verdad. Otro salió de ahí
a ser el representante del PLD en la Junta Central Electoral. Y otro había llegado desde la Diputación de Villa Altagracia a la membresía del Tribunal Superior Electoral. Es la debilidad institucional que hay en el país. ¿Y qué nosotros estamos diciendo? Señores, administrenos el derecho, no la política, en el caso actual. Yo soy una persona que la vida me ha reiterado en la fe, no en el ir y venir, en la fe. Yo quiero decir lo siguiente. ¿Tú recuerdas que previo a la decisión favorable a nosotros, aquí se generó una especie de dificultad institucional? Porque un funcionario de primera línea del gobierno tuvo el tupé de visitar a la presidencia del Tribunal Superior Electoral. Yo le digo por su nombre, José Ramón Peralta, con la gravedad de que al presidente del tribunal le quitaron su escolta. Mire, mi hermano, por ese Dios que está allá arriba, yo vi con estos ojos el texteo del jefe del Ministerio Público a un juez del Tribunal Superior Electoral. Y peor aún, después de la sentencia, usted lo vio y el país lo vio, Reinaldo Pared Pérez, un hecho insólito, le dijo al país que iba a someter a 3 jueces. O sea, es el poder político que tiene un interés marcado en que la sigla del PRD sea administrada por Miguel para que en sus piruetas de alianzas él sea un socio confiable. Porque yo reconozco que una persona del temperamento mío no lo pueden dominar, porque yo tengo otros valores, yo he sido construido a contracorriente. Y sobre esa base yo ni ofendo a nadie, ni insulto a nadie, yo defiendo mis derechos. Y estoy pidiendo que en el actual proceso el derecho se imponga sobre la política, porque yo sé por dónde andan, yo sé las puertas que tocan, dónde van. El presidente de la Suprema Corte de Justicia da una declaración muy interesante hoy, y yo lo aplaudo, Luis Henry Molina, hasta por un tema generacional, yo lo saludo, diciendo a los jueces, miren, pongan distancia de la sospecha que tiene mucha gente en la sociedad, de que ustedes no se manejan con la transparencia indicada. ¿Tú sabes por qué? Porque tú y yo, el país, sabe cómo se manipulan las decisiones en este país. Y lo que nosotros queremos, lo único que queremos, es que el derecho se imponga sobre la política. Y eso es importante. Tú has recurrido en todo momento al tribunal, a los textos legales. Como abogado, tú estás aplicando una locución que decía que las armas cedan a la toga. O sea, tú no has ido a pelear. No. Y soy muy respetuoso. Y además, y reconozco las señales que dan desde el tribunal. O sea, aquí nadie es tonto. ¿Quiénes son los abogados que postulan en defensa de Miguel Vargas en el tribunal? Son 2 abogados de condiciones profesionales buenas, fuera de discusión, pero gente vinculada al poder. A propósito de abogados, da la sensación que te está quedando solo. Yo veo que tú tienes 2 abogados que son los que encaminan el proceso. No, 3. 3 abogados, pero se te fue García Duvergé. No, pero García Duvergé no es abogado. No, del lado tuyo, que se han ido. Y se está quedando solo. No, voy a explicar. Mira, compañeros que tienen vínculos con nosotros, históricos, decidieron en una conversación clara y responsable que si el plazo consignado en el calendario de la Junta Central Electoral dificultaba una decisión en el PRD, ellos iban a optar electoralmente. Y sería una mezquindad de mi parte decirle, por ejemplo, a Tonti, o a Francisco, o a Rudy, no aspiren. Eso fue un acuerdo que hicimos. Sí, pero García Duvergé, tú dijiste una palabra ahí, no la memorizo, sí. Como que no se fue solo, que se fue acompañado. No, porque él hizo una parada técnica donde Miguel Vargas. Yo dije. Y reconozco que en la sociedad dominicana hay plena conciencia de que el que se va donde Miguel no lo hace por la formación teórica, intelectual y académica y su compromiso con la sociedad dominicana. Hay otros factores que intervienen ahí. Una parada técnica, eso me gustó. Sí, una parada pero técnica. Vamos a dejar el derecho. Pero ten su legítimo derecho, perfecto. Yo creo que eso... vamos a discurrir un poco de la política. Yo te presenté como dirigente político, ni siquiera como dirigente del PRD, porque tú trasciendes la sigla del PRD. Pero a propósito del PRD, vamos a hablar un poco de la política de alianzas. Miguel había dicho que solo con Danilo iba en alianza. Ayer dijo a su gente que no se involucre en los procesos internos de los otros. Lo que tú te ríes, Guido. Sí. Tú sabes que yo cuando era niño, en el edificio donde viví, escuchaba mucho, donde López Molina, escuchaba mucho a La Lupe. Hay una canción de Lupe que se llama Teatro. La Lupe Victoria. Sí. Falsedad bien ensayada, estudiado, simulacro. Mira lo que pasa. Las élites políticas viven subestimando la inteligencia de la gente. Primero, yo te dije que es muy divertido tener a Miguel de adversario político. Fue errático adelantarse y decir que estaba con Danilo, una locura.
Primero porque las alianzas se hacen intuito organización, no intuito persona. Bueno, después de ese error, ¿qué él hace? Anuncia ayer de que nadie se inmiscuye en eso. ¿Por qué? Porque en el proceso de competencia interna ya le han cogido la seña. El documento que firmó Gonzalo Castillo, siendo endosado por 126 alcaldes, cosa a la que tiene derecho, había 2 alcaldes del PRD, 2. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué hacen 2 alcaldes del PRD vinculándose a conflictos de carácter interno? Entonces, él hace un repliegue táctico porque él presume que en la decisión a tomar en el Tribunal Superior Electoral, él necesita algún tipo de auxilio oficial, que si él cierra filas públicas con uno de los precandidatos, va a tener problemas. El otro tema es Leonel Fernández, que tendrá muchas razones porque tener una factura pendiente con él. Entonces, frente a ese acontecimiento, él ahora da una marcha atrás, que es un acto táctico, pero la gente le toma la seña. Te voy a dar 2 informaciones. Una figura importante del miguelismo que aspira a la alcaldía de la capital estuvo ayer en Funglode. Por antes de ayer estuvo el ex jefe de campaña en Funglode, de Miguel. Ellos se lo están buscando, porque ellos entienden que se le debe generar una ambientación política favorable a una decisión de carácter del Tribunal Superior Electoral, donde la política se imponga sobre el derecho. Nosotros decimos, no, es el derecho sobre la política. Y sobre esa base creemos que cuando venga una decisión, ustedes nos verán a nosotros tomando una postura pública al respecto. Porque ¿qué yo pienso de la política? Sin importar quién gane las elecciones en el 20, este país está obligado, mi querido amigo, a que el gobierno que surja producto de esas elecciones sea capaz de, en el diseño de los servidores públicos que entienda quién gane las elecciones, contribuir a una reconstrucción de la credibilidad del modelo político en la República Dominicana. Pero no te puedo dejar pasar que tú hablas de dirigentes y aspirantes a candidatura del PRD que estuvieron por Funglode. Sí, eso sí. Da a Leonel, pero no me cuadra, porque Miguel y el miguelismo y el PRD están pegados al danilismo y a esa parte del PLD con un pegamento popular de un pajarito. No, pero yo te dije... no me da. No, te da. ¿Qué buscan esos dirigentes de Funglode? O sea, ¿qué combinación pueden hacer? Porque frente a la inviabilidad del proyecto original, ¿verdad?, que era con Danilo, él está oteando en el panorama a ver dónde conecta sus fuerzas, porque es materialmente imposible que el compañero Vargas Maldonado, por más discurso que dé, él se someta al escrutinio de la sociedad. Está diciendo Guido Gómez que Vargas Maldonado está cortejando a Leonel Fernández. Sí, se lo está buscando, sí, claro. Bueno, eso es novedoso y hasta noticioso. Sí. Y eso que 2 dirigentes prominentes, porque ese candidato que tú mencionas, que yo no voy a mencionar el nombre, del entorno íntimo. Sí, y el ex jefe de campaña que fue diputado también. Del entorno íntimo. Sí. Se está moviendo en esa dirección, porque ellos necesitan oxígeno. Oxígeno no solo para las alianzas, sino para garantizarse una ambientación favorable en la decisión pendiente del Tribunal Superior Electoral. Y sobre esa base yo quiero decir lo siguiente: la mayor contribución que le podemos hacer al debate político en este país es la siguiente: que las instituciones salgan fortalecidas de este proceso. ¿Y qué va a aportar Guido Gómez Mazara? Aquí no nos va a alcanzar el tiempo. Sí. Yo sé que tú tienes una concepción muy clara del desarrollo institucional del país y de los liderazgos. Claro. De eso hemos hablado y te he felicitado. Gracias. Pero no es con discurso, en programas de televisión. ¿Con la acción? Con la acción y con la participación. Te va a candidatear. Porque, no. ¿Y de dónde se defiende la posición? ¿Desde enfoque matinal? No. Una de las múltiples maneras de contribuir con la forma de hacer política diferente, que cada quien dé su granito de arena donde lo entiende. Desde la docencia universitaria hasta la condición de padre de familia, usted puede aportar al país. Nadie puede creer que el único mecanismo de aporte es la participación o una candidatura. Ahora, ¿qué yo creo? Que para beneficio del país, la sociedad dominicana tiene que juntarse sobre temas elementales. Y yo creo que al margen de las elecciones, aquí hay que hacer un pacto sobre 3 temas fundamentales para el desarrollo del país. Yo pienso que la clase política tiene que dar una lección a la sociedad. Aquí tenemos, son múltiples los temas, pero aquí tenemos que juntarnos alrededor del tema de la inseguridad ciudadana. Que 78% de la población de este país tenga como primera preocupación el tema de la inseguridad es un tema que llama la atención. En segundo lugar, este país tiene que juntarse alrededor de la generación de empleo. El 70% del empleo que se ha generado en el país en la última década es el sector informal de la economía o el Estado. Son empleos de baja calidad y de bajo salario. Y en tercer lugar, aquí hay que empujar una verdadera reforma de carácter institucional donde los componentes del combate a la política de corrupción estén despolitizados. Yo soy amigo
estoy seducido por la tesis de la creación de un fiscal anticorrupción con jurisdicción independiente para que nos encaucemos en una dirección correcta. Y te pongo como cuarto tema, que es un tema que ya a mí me impacta desde el punto de vista personal, terriblemente. La relación de inversión PIB en América Latina respecto al sector de salud es 5%, aquí es 1.9%. Es verdad que se han hecho esfuerzos en el sector de salud, pero yo reconozco que ir a un hospital es un drama terrible. Mira, yo hago deportes. Si yo voy en mi vehículo y tengo un accidente en Miche y me rompo las dos rodillas, ¿tú sabes cuál es el hospital ortopédico más cercano? Darío Contreras. Me puedo morir en el trayecto. Si yo voy a la línea noroeste y un animal me embiste y me rompo los dos brazos, ¿tú sabes dónde queda el hospital ortopédico más cercano? El Juan Bosch, en La Vega. Es decir, aquí hay temas que son temas de nación que ameritan que la sociedad dominicana, al margen del calor de la política y de la competencia, nos pongamos de acuerdo, porque lo otro es un vengador social y que miremos para Venezuela. No, pero yo puedo apuntarme en el partido tuyo, Guido, porque yo más o menos... No, esas son las prioridades. Claro. Y yo le incito a la oposición política, que anda galloloqueando. 1, 2, 3, con los 4 puntos coinciden. Y mira que en el punto 3, el desarrollo institucional, ahí está el adesentamiento de la vida pública. Claro. Entonces aquí eso le llaman corrupción partidarizada. No, claro. O sea, que no es sincera. Sí, porque hay un barniz partidario. Entonces me gusta ese discurso. Ahora, vamos a una valoración de la coyuntura, no necesariamente desde el punto de vista del PRD. ¿De los partidarios? No. Se ha instalado el asunto de la unificación de las elecciones. Se dice que hay algo por debajo, que la oposición prácticamente toda, una última declaración de Abinader, relativizando el asunto, me dio la idea de que también está de acuerdo, que es un problema de si ahora o un chin más adelante. Eso instala el tema de la reforma constitucional. Hay dificultades internas en algunos de los partidos, sí. En otros no hay claridad. Tú no puedes decir que el candidato del PRM va a ser Hipólito o Abinader. Entonces, la coyuntura, por experiencia personal digo, nunca había visto tan cerca la fecha del certamen electoral nacional con tantos niveles de indefinición. Temas inconclusos. Y hasta incertidumbre, claro. Exactamente. Hagamos una valoración del actual momento. En lo primero que debo abordar es que lo que genera incredulidad y perturbación en cualquier tema de reforma política pendiente en la actual coyuntura es la posibilidad de meter de contrabando la habilitación. Eso genera una perturbación. Y la gente entiende que es un ardid de colocar temas necesarios para introducir lo otro. Y algunos de los voceros respecto al tema de la habilitación ejercen una chulería innecesaria con el gobierno. Y eso a mí no me gusta. Yo pienso que los procesos de reforma tienen que ser bien ponderados, racionales y producto de un consenso ciudadano. Segundo lugar, la oposición en la República Dominicana tiene la gravedad de que su discurso crítico solo se incrementa en el tiempo electoral y no producto de una consistencia y reflexiva postura referente a reformas fundamentales pendientes. ¿Por qué? Porque la gente cree que cuando coincide con un gobierno respecto de una reforma desde la oposición es errático, y yo creo que no. Yo pienso que en los aspectos esenciales en que tengamos coincidencia con el gobierno no hay problema. Hay aspectos de la gestión del gobierno que yo aplaudo y yo no tengo ningún problema. Mira, lo que hace Chanel Rosa, yo lo aplaudo, del gobierno. Es un tema que a la gente no le gusta mucho por la naturaleza de la institución, pero las políticas de recaudación de impuestos internos son correctas. A la gente le molesta, pero son correctas. Y cuando hay acciones, por ejemplo, la gente dice, no, tú tienes discrepancias con el canciller de la República. No son personales. Pero cuando yo veo lo que hace Olivo Rodríguez Huerta, yo digo, no, pero eso está bien. O sea, yo no tengo ese tipo de problemas en términos del gobierno. ¿Qué yo pienso? Y esa es una práctica del PRD, histórico, del PRD de los años 80. Cuando el conflicto del PRD era tan intenso entre Jacobo y Salvador, o Peña y Salvador, o Peña y Jacobo, los conflictos internos dificultaban el funcionamiento de la institucionalidad democrática. Y eso no es bueno. Eso generó daño. Recuerda 2 senados, Tavares Areche y Magluta. Eso no fue bueno. Ahora, ¿cuál es el problema actual? Que los conflictos internos de un partido con las características del PLD impactan en el comportamiento de lo institucional. Y eso le hace daño al país. Yo lo he dicho muchísimas veces y la gente me ha caído arriba. El PLD va hacia el pacto de la desconfianza. No es la primera vez. Yo evoco a Salvador y a Jacobo. Tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar. Cuando un amor se muere, sabes tú dónde va. El pacto de la unión.
firmaron con 2 cuchillos las consecuencias funestas, porque el sector de Jorge Blanco entendía que si conspiraba contra Jacobo se reciclaban. Calcularon mal y el país conoce las consecuencias. En el caso del PLD, el candidato va a ser Leonel. Eso es evidente. Ahora, que hay un proceso de arreglo y de entendimiento, claro, porque eso es propio de la política. Porque ¿cuál es la otra consecuencia? Que el éxito electoral de la oposición se va a traducir en procesos judiciales contra una parte importante del PLD. Y los PLDistas saben perfectamente entre el 2000 y el 2004 lo que fue ir a la Procuraduría. Entonces hay un problema de sobrevivencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desde la visión institucional crítica de la oposición, hacer las cosas que en definitiva nos comprometan a actuar diferente cuando el éxito electoral nos toque. Vamos a un ching de la habilitación. Sí. Pero eso yo te decía que esto no es una entrevista, es una conversación. No, claro. No sé si coincidimos, pero lo que está instalado es que a la oposición le conviene la unificación de las elecciones. No quieren cruzar ese río de febrero del 20. Incluso no se ha bailoteado mucho, pero lo del voto preferencial a nivel de regidores, eso puede ser mortal para la oposición. Puede ser mortal. Entonces yo creo que a Danilo no le conviene ahora, en este preciso momento, la habilitación, sino después de febrero. La principal perturbación de un presidente de la República que sale del poder con posibilidad de regresar, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es? La factibilidad de perseguirlo penalmente. La historia reciente. Si tú crees que es mentira, mira lo que pasa en América Latina. Pero no nos vayamos tan lejos. República Dominicana. Dicen que la historia sirve para muchas cosas. Rafael Estrella Ureña era la figura de mayor prestigio en este país. Trujillo arma una candidatura para impedir, bueno, por un lado obstruyó la extensión de Horacio Vázquez, pero cuando él se instala y compite contra Federico Velázquez, la figura de prestigio era Estrella Ureña. Al año después de ser electo, entre comillas, lo manda de embajador a Italia y lo persigue políticamente. Y espera el 52 para ser los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Déjame matarte el gallo a la funda. Sí. Tú has dicho que Leonel va a ser el candidato, sí, y va a ser el fruto de un pacto. No, de un pacto interno. Interno. Sí. Entonces, Leonel, siendo el candidato de un PLD unificado, tiene grandes o las mayores posibilidades de ser el próximo presidente y no va a perseguir a Danilo. Lo que pasa es que una gestión presidencial que se inaugure en el 20 puede garantizar que desde el partido se coloque en Procuraduría una persona con afinidad partidaria, cosa que es traumático para la salud institucional del país, lo que no puede tener el control sobre otros estamentos de la sociedad y sectores de la llamada sociedad civil. ¿O tú crees que Correa pensaba que Lenín Moreno iba a accionar penalmente contra él? No fue Lenín técnicamente. Lenín le metió preso al vicepresidente, pero fueron sectores de la llamada sociedad civil. Pregunta qué pasa con Valera actualmente en Panamá. Eso es un proceso. El proceso que más enriquece es el proceso de Colombia, porque el mundo global no permite eso. O sea, Uribe es la figura de mayor impacto electoral en Colombia en los últimos 20 años. Él endosó a Santos del Ministerio de Defensa. ¿Qué hizo Santos? Bueno, tuvo problemas. Y el actual presidente Iván Duque también tiene dificultades. Tú sabes que han sido citados, entre otras personalidades en Colombia, 12 presidentes, Pastrana y Uribe. Es decir, hay mecanismos de persecución de la corrupción que tú no vas a poder controlarlo. Y, por ejemplo, con lo que yo acabo de ver de la Fiscalía de Perú hoy, ya los seudónimos salieron en Perú. ¿Qué garantía hay que no salgan aquí? Que no tenga su nombre. Por ejemplo, yo debo decir que a mí me llama profundamente la atención el hecho de que los nombres que han aparecido solo se circunscriban a 3 personas que el país conoce perfectamente. No, el tema de Punta Catalina es un tema que habrá de generarle perturbaciones futuras. Entonces, cuando Danilo Medina genera una habilitación, él se hace blanco de posibles persecuciones porque al final de la jornada la gente lo puede sentir un político con posibilidad de volver, con un sector interno del PLD que controla y con una potencialidad innegable. Entonces, hay que pensar mucho, hay que ser muy reflexivo. A mí me gusta mucho el modelo norteamericano. Cuando la gente acababa conmigo en el 2002, yo decía 2 periodos y para su casa. Bueno, si eso se hubiese instalado, la renovación del liderazgo político sería lo mejor. Porque el argumento de un sector es el siguiente. Danilo dice, sangre nueva. Ajá, sangre nueva en el 20. ¿Para usted vuelve en el 24? Pues sí, no. Entonces, la sociedad requiere de una mayor consistencia en la argumentación política. Yo no estoy de acuerdo con la habilitación. Yo pienso que Danilo Medina ha hecho un gobierno con luces y sombras y que al final de la jornada su contribución va a ser mucho más importante desde la condición de dirigente político, consejero. Y él es una persona que
ha tenido 40 años de vida. La habilitación te distancia de tu partido, que ya ha opinado al respecto. Y sobre la unificación de las elecciones, que es un tema político muy actual. Y tú hablabas de chulería ahorita. Yo entendí que hay una gente que quiere meter bajo el manto de la habilitación el asunto de la unificación. Sí, claro. Yo pienso que todo proceso para pensar una reforma constitucional, en la medida que crea las condiciones para una habilitación, se desacredita. Tan elemental como eso, porque lo van a meter de contrabando al final de la jornada. Y la sociedad dominicana no puede estar con esta intranquilidad constante. Si aquí hubiese un liderazgo con sentido de madurez, aquí estuviéramos firmando todos un pacto para que el pacto sea no tocar la Constitución en materia de modificación de la presidencia. Guido Gómez Mazara, despídase. Mira lo generoso que estoy yo. No, con la gracia de siempre. Y que la gente sepa que al final de la jornada uno cambia, porque los años pasan, pero es muy difícil uno negar su naturaleza. Yo soy una persona que tiene un origen, una naturaleza, que la va a defender. Y yo ni me paro en el Parque de Independencia a darle pedra a nadie. Yo mis conflictos los canalizo institucionalmente. Y lo único que quiero y aspiro es hacer una contribución democrática tranquila, sin excesos, sin insultar a nadie. Bueno, pero parece que no es verdad y que tú tienes una fijación con Miguel, porque te lo mencioné el nombre y discurriste bien en Santa Paz. Eso no es verdad, eso no es verdad. Sí, yo me junto con sus amigos, con sus hijos y hablo muchísimo, porque la gente, en este país todo es personal y eso no puede ser así. Bueno, las gracias a Guido Gómez Mazara. Yo espero que nos juntemos por ahí, aunque tenemos dos impedimentos que no son constitucionales. Tú sabes el mío y yo sé el tuyo, pero ni modo. Pero hay que hacer ejercicio. Gracias, Guido. Gracias a ti. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal.